Amados hermanos, Dios les bendiga a su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablarles de el mejor amigo que llegó a mi vida, que llegó a casa. Es más, es el amigo de la iglesia. Descendió a la iglesia en el mismo momento que Jesús subió al cielo. Fue enviado a la tierra para llenar al pueblo que espera la venida del Señor. Y ustedes saben que me refiero al Espíritu Santo de Dios. Pero quiero hablar en esta vez acerca de dos cualidades del Espíritu Santo, que es su poder y su ternura. Y es una combinación poderosa de estas dos cualidades del Espíritu Santo. Muchas veces cuando pensamos en poder, vemos algo ruidoso, imponente, estridente. Y cuando pensamos en la ternura, vemos algo frágil, suave. Sin embargo, en la persona del Espíritu Santo, estas dos cualidades no solo coexisten en Él, sino que se necesitan mutuamente. Aquí yo te voy a compartir cómo se manifiesta ese equilibrio. Me refiero al poder y la ternura. El poder del Espíritu Santo no es una energía abstracta, no es una fuerza activa, como dicen algunas religiones. Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios en la tierra, Dios en nosotros. El Espíritu Santo es una fuerza dinámica que interviene en la realidad de todo aquel que sigue a Cristo. Él es el que tiene la capacidad de generar cambio. Es ese soplo, el ruaj, que pone orden en el caos y le da vida a lo que estaba muerto. Es lo que transforma el miedo en audacia, como se ve en los relatos de la iglesia de los días de Pentecostés. Dice que ellos oraban para que los apóstoles predicaran la palabra con denuedo y que por medio de su gracia y del Espíritu Santo se hicieran milagros, señales, prodigios y portentos, para que el mundo creyera que no era una religión más, sino el cuerpo místico de Jesucristo, la iglesia del Dios viviente. Y dice que cuando hicieron la oración, el lugar donde estaban tembló. Entonces, el Espíritu Santo actúa con una soberanía poderosa que rompe cadenas, pudre los yugos y renueva la voluntad de la gente. Y por eso hay un cambio de actitud, hay un cambio de deseos, hay un cambio de hábitos. Lo que antes amabas, pero que te alejaba de Dios, ahora lo aborreces. Y ahora amas todo lo que honra, glorifica a Dios y sobre todo agrada al Espíritu Santo. Eso en cuanto al poder y en cuanto a la ternura, Él es el consolador perfecto, porque a pesar de su inmenso poder, su modo de actuar es profundamente respetuoso y delicado. Es como esa brisa suave, a diferencia del fuego, del terremoto que se manifestó afuera de la cueva donde estaba Elías, que estaba con miedo por causa de las amenazas de Jezabel. A menudo se manifiesta el Espíritu Santo como ese silbo apacible, como un susurro interno que guía a la persona sin forzar. Por eso se le llama el Paráclito o Consolador, porque su ternura se nota en cómo Él tiene esa capacidad para remendar corazones rotos, para sanar heridas profundas en el alma, con una paciencia que solo el amor puro posee. Él es el amor
manifestado. Dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, porque la Biblia dice que incluso que Él gime por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo pedir, mostrando una cercanía casi maternal. Por eso yo veo una paradoja del fuego que no quema, como el de la zarza ardiente. La zarza que estaba en el desierto estaba envuelta en fuego, pero no se quemaba. Entonces, eso representa el Espíritu Santo y es una paradoja. Ese fuego que no quema es como el sol, pues. Tiene el poder de sostener la vida y la ternura de calentar la piel en los tiempos de invierno, cuando las mañanas están frías. Entonces, el Espíritu Santo no te aplasta con su grandeza, con su poder, sino que te eleva con su cuidado, con tanta ternura, porque esa es una de las cualidades que más se manifiestan en su persona. Entonces, Él es esa fuerza para mover montañas. Cuando dice el Señor que moveremos montañas, Él es el que las mueve. Él es la fuerza para mover montañas, pero aplicada con la delicadeza de quien sostiene una herida. Cuando las alas están rotas, las levanta, las sostiene, pero para no herirla más. Es sorprendente descubrir que el Espíritu Santo no solo actúa en momentos místicos, sino más bien en los detalles más humanos. En cada momento de nuestra vida está actuando el Señor. Y yo puedo mirar cómo esa mezcla de poder y ternura, ese binomio, esa combinación divina se manifiesta en lo cotidiano. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidas, sino que esas misericordias fueron hechas nuevas cada mañana. No hay mayor manifestación de misericordia después de la muerte expiatoria de Jesús por nosotros en la cruz que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, hermano, no hay mensaje, no hay predicación, no hay resurrección, no hay rapto, no hay profecía, no hay milagros, no hay nada, no hay evangelio, no hay poder, no hay unción, no hay liberación, no hay sanidad. Y en el momento en que tenemos que tomar decisiones, se van a manifestar el poder y la ternura. El poder porque Él te va a dar la claridad mental para ver la verdad, porque Él nos guiará toda verdad. Él es el Espíritu de verdad. Él te va a dar esa claridad para ver la verdad cuando todo parece que está confuso. Es esa certeza interna que da el Espíritu Santo que te dice qué camino vas a tomar, qué puerta vas a cruzar, qué vas a hacer. Como le decía a David, Señor, ¿iré contra los enemigos de tu pueblo o no iré? Y el Señor le decía, ve porque los entregué en tus manos. Pero también le decía, no vayas. Entonces la presencia del Espíritu Santo es determinante en la toma de nuestras decisiones. Hay gente que han fracasado y fracasan y fracasarán por haber echado a un lado la sabiduría del Espíritu Santo, que es el que conoce todo lo que nosotros no vemos. Y en esas decisiones también se manifiesta su ternura. ¿Por qué? Porque Él no te empuja a golpe, Él no te obliga a tomar decisiones. Él se va a manifestar como con una paz profunda tras tomar la decisión correcta, pero Él siempre va a respetar tu libertad. La Biblia dice en el libro de Isaías que el efecto de la justicia es la paz. Cuando tú estás tomando una decisión correcta, la confirmación es la paz. Cuando tú no sientas paz, es el Espíritu Santo encendiéndote las alarmas de que vas por mal camino. También el Espíritu Santo es quien obra en el manejo del carácter, y ahí manifiesta el poder y la ternura. El poder, ¿por qué? Porque Él es el dominio propio. Él es el dueño del dominio propio. Él es el que nos da el dominio propio. El dominio propio es esa fuerza que viene de Dios, del Espíritu Santo, para frenar
un impulso indebido, para no tomar una decisión incorrecta, para no ceder a la debilidad de la carne y no caer en las tentaciones y en el pecado. Es para vencer un vicio que parece que tiene control sobre nuestras vidas, porque es una fuerza mayor operando sobre todo contexto, sea humano o sea espiritual. Y la ternura es lo que se llama como la mansedumbre. Te permite ser firme en tus convicciones sin perder la amabilidad, la cordura, permitiéndole al Espíritu Santo que trabaje en tu vida y poder tratar a los demás con una delicadeza que no nace de ti, sino del Espíritu Santo. Y como siempre, en todo hombre, en toda mujer, en todo momento de la vida, llegan los momentos de la crisis, sea de duelo, tristeza, de fracaso, aflicción, etc. Y ahí se manifiestan las dos cualidades, el poder y la ternura. El poder porque te sostiene en pie, cuando humanamente tú deberías estar en el suelo, deberías estar rendido, hecho un escombro, destruido. Él es el combustible extra que aparece cuando tus fuerzas se agotaron. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que no se han dado cuenta que van con el tanque de combustible en la reserva, y si no vuelven al rincón a llenarse del Espíritu Santo, a buscar del Espíritu de Dios, a llenar sus lámparas con el aceite del cielo, que solo el Espíritu Santo da, se van a quedar en medio de la carretera. Así que es tiempo de llenar nuestro tanque, renovar nuestra vida con el Señor. Y la ternura, en esos momentos de duelo, de fracaso, es porque Él actúa como un bálsamo. Él es ese suave bálsamo que nos inunda, y es ese consuelo silencioso que nadie más puede darte. Tú puedes estar en medio de una multitud de personas que te dan palabras de consuelo, pero solo la presencia del Espíritu Santo te da el consuelo, porque Él es el consolador, Él es el paráclito de Dios, bendito sea el Señor. Entonces ese consuelo silencioso que sientes en medio del llanto, del dolor, de la tristeza, sientes una sensación de que a pesar de todo, todo estará bien. ¿Cómo podemos identificar eso en el día a día? Bueno, la fuerza, el poder pues del Espíritu Santo es un impulso de valentía. ¿Para qué? Para pedir perdón a Dios, porque si para algo se necesita ser valiente, es para pedir perdón a Dios, para pedir perdón a los que nosotros hemos ofendido, o para ayudar a alguien cuando otros, como el levita o el sacerdote, pasaron de largo y vieron al herido, pero no hicieron nada. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer como el hacer de Dios por su buena voluntad. Es el que nos da ese sentir de misericordia, de amparar al que está desvalido. Y lo segundo es el susurro, que está allí manifestando a través de ese susurro su ternura. ¿Y de qué manera se puede manifestar la ternura en el susurro de Dios, del Espíritu Santo? Una idea repentina y bondadosa viene a tu vida y te cruza la mente y te dice: llama a fulano de tal, llama a esta persona, te necesita. Ese es el Espíritu Santo. Nadie es bueno, es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y la renovación es esa sensación de que hoy tú puedes empezar de nuevo sin importar los errores del ayer. Es el Espíritu Santo el que obra en ti, como obró en Saulo de Tarso, que lo convirtió en Pablo, y cuando él contó que había sido un asesino, un perseguidor inmisericordia de la iglesia de Jesucristo, dijo: pero de nada tengo mala conciencia. Es decir, que Él es tan poderoso, Él es como un guante de hierro, pero está cubierto de terciopelo. Tiene toda la fuerza necesaria para protegerte y transformarte, pero es a la vez tan suave que nunca te va a lastimar tu sensibilidad.
El que tiene al Espíritu Santo y el que obra bajo la dirección del Espíritu Santo, el que predica, el que enseña, el que pastorea, el que ministra bajo la unción del Espíritu Santo, nunca va a herir a nadie, nunca va a lastimar a nadie. Obviamente que la confrontación va a venir, pero cuando viene la confrontación por el Espíritu Santo a través de un hombre o de una mujer que tiene moral delante de Dios, porque la Biblia dice que el justo me corrija, será un agradable bálsamo. Entonces va a actuar allí la reprensión, la confrontación, pero a la vez viene la unción del consuelo y la fortaleza para levantarnos y continuar de nuevo y dejando atrás todo aquello por lo cual el Señor nos ha reprendido. Porque el Señor nos ama y a todo aquel que el Señor ama tiene que reprenderlo, porque Él es el Padre que no quiere el mal para sus hijos. Los padres tienen que reprender a sus hijos, tienen que corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque si no hay corrección, los hijos van a crecer sin ningún tipo de rienda, sin entender límites. Por eso el padre que ame a su hijo tiene que corregirlo a tiempo, tiene que madrugar a corregirlo, no tiene que permitir que otra persona interfiera en la disciplina de los hijos. Y yo recomiendo a los padres, a las madres, que tienen que disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hijo que ama la corrección amará su alma y amará su vida. No dejen que nadie interfiera en la disciplina y en la corrección. Yo no estoy hablando de maltratar. Estoy hablando de la disciplina. Hoy los hijos de hoy hacen lo que les da la gana. Hoy los hijos son los dueños de la casa y parece que los padres son los huéspedes. Y ese es un error que están cometiendo muchos padres, porque hay amores que matan. El amor es correctivo. Si usted ama a su hijo, si usted ama a su hija, tiene que corregirlo. Porque si no lo corrige aquí, lo va a corregir Dios, o lo va a corregir la sociedad, lo va a corregir las leyes de la sociedad, lo va a corregir la policía. Aunque la policía no corrige, maltrata, lo va a corregir la cárcel, lo va a corregir el hospital, en terapia intensiva, muriéndose con SIDA, o muriéndose tiroteado, o en un accidente por andar en borracheras y todas estas cosas. Usted tiene que tener mucho cuidado. Tenga disciplina usted mismo. Porque si usted no disciplina a sus hijos, entonces ¿qué va a pasar? Lo está dejando a la deriva. Que los cauces, las corrientes de este río sucio del mundo los va a llevar hasta las pailas del infierno. Yo conozco muchas personas que después que no cumplieron con esa faceta y esa responsabilidad de padre y madre, de corregir sus hijos, de disciplinar sus hijos, de enseñarles disciplina, de enseñarles respeto, entonces, y enseñarles valor por la vida y por lo que tienen, por lo que les dan. Entonces después vienen a buscar a los predicadores, a los pastores, para que uno ore, para que Dios les salve a sus hijos, porque están en droga, porque están perdidos. Pero ustedes fueron los que lo encaminaron hacia el mal por no corregirlo. Hay amores que matan. Es importante que entendamos estas palabras, poder y ternura. ¿Por qué? Porque en los idiomas originales de la Biblia, por ejemplo, la ternura no es un sentimiento cursi, romántico, sino una fuerza visceral que nace de lo más profundo de tu ser, que nace de lo más profundo de tu alma y de tu corazón. La Biblia dice que de lo que abunda el corazón, de eso habla la boca, y que el buen hombre del buen tesoro sacará buenas cosas. Entonces aquí yo te voy a hablar de cómo se entiende esa delicadeza. Vamos primero con la delicadeza. ¿Cómo se entiende esa delicadeza poderosa del Espíritu Santo?
En hebreo, en el Antiguo Testamento, poder y ternura es Rachamín y Ruach. Entonces, en el pensamiento hebreo, la cultura hebrea, la ternura está ligada a la biología, específicamente a la maternidad. No estoy diciendo que el Espíritu Santo es una madre, que es una mujer, como está diciendo un hombre por ahí, enseñando disparate, ofendiendo al Espíritu Santo. Rachamín, en hebreo, esta es la palabra para misericordia o para una tierna compasión. Y esto fue lo que sintió Jesús cuando vio las multitudes. Dice que sintió Rachamín, sintió misericordia, sintió esa compasión tierna, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Ahora, curiosamente, esta palabra proviene de la raíz recham, que significa útero, significa matriz. Yo estoy hablando de esto ahora. Yo casi siempre he visto que si el hebreo, que si el griego, pero es que la palabra fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego koiné. El matiz de esto es que cuando hablamos de la ternura del Espíritu Santo, el Ruach. Mire, cuando hablamos de la ternura del Espíritu Santo, el Ruach, bajo este término, nosotros estamos diciendo que Él nos ama con el amor de una madre que protege a su bebé en el vientre. Es una ternura protectora, hermano, que envuelve y nutre al bebé. Fíjese que la Biblia dice que Él nos guardará desde el vientre hasta las canas. El Espíritu Santo nos ama y dice que nos anhela con celo santo. Entienda eso. El Ruach, esa es la palabra para espíritu, viento o aliento. El Espíritu Santo es Ruach Kodesh. En el Génesis dice la palabra que el Espíritu Santo se cernía, se movía sobre las aguas. Aquí la palabra moverse o cernirse es la palabra merahepet. Y esa palabra describe el aleteo de un ave sobre sus polluelos. Por dos cosas. Número uno, para espantar las aves depredadoras, para decir yo estoy sobre mis polluelos. Segundo, para decir yo estoy cuidando este nido. Dios es el que cuida tu nido, tu familia, tus hijos. Y tercero, para traer refrigerio sobre sus polluelos y espantarles insectos que quieran devorar los polluelos. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la palabra merahepet. Ahora, en el griego, en el Nuevo Testamento, las dos palabras ternura y poder es splash nisomai y la palabra prautes. Porque el griego del Nuevo Testamento aporta una dimensión de consuelo y de suavidad increíble. Splash nisomai es quizás la palabra más fuerte para referirse a ternura o a compasión. Es una ternura fuerte que nada lo hace desistir. Y es una fuerte compasión al punto de morir por lo que se está compadeciendo. Eso es lo que el Señor sintió y lo llevó a la cruz, la compasión por nosotros. Y eso significa sentir que se conmueven las entrañas. Eso es lo que significa esa palabra. Sentir que las entrañas se conmueven, se compungen, el corazón brinca, salta dentro de nosotros. Describe una ternura tan profunda que duele físicamente. Es una ternura sentida, dolida. El Espíritu Santo siente esa ternura por nosotros. Se duele cuando nosotros somos infieles. Se entristece cuando nosotros no obedecemos la palabra, no nos dejamos guiar por Él. No es un espectador lejano. Óigame, no es que nos está viendo como el que mira a los toros desde la barrera, sino que se conmueve con nuestras debilidades. Y está la palabra prautes, que se traduce como mansedumbre.
que es uno de los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. En el mundo griego, esta palabra se usaba para describir un caballo salvaje que había sido domado. Escuche esto, y no es que el caballo no tenía fuerza, es que su poder, la fuerza del caballo salvaje, estaba bajo control. Es la ternura del Espíritu Santo que, siendo omnipotente, decide ser suave con nosotros para no quebrarnos. Está Paráclito, que es el Consolador, literalmente es aquel que es llamado para estar al lado de uno. Es la ternura de alguien que camina contigo en el tribunal o en el hospital, dándote fuerza en silencio. Lo que pasa es que la gente no sabe, mucha gente no entienden la gloria que hay en el silencio. Cuando tú guardas silencio, le das lugar a la voz de Dios. Tenemos que aprender a ministrar bajo el silencio del Espíritu Santo en el lugar santísimo. Los sacerdotes no podían hablar. Estaban en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice en Habacuc 2:20, porque Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay gente que tiene que aprender a guardar silencio. Dice la Biblia, guarda silencio en la presencia de Jehová. Pon un guarda en mi boca, pon un guarda en mis labios. Frena, la Biblia dice que el que quiera vivir buenos días, refrene su lengua. Hay que aprender a refrenar la lengua. Gente habla mucho, no guarda silencio, no sabe estar un momento en silencio, y el silencio es poderoso. El silencio de Dios, el silencio reverente, donde tú agachas tu cabeza y te desplomas ante la gloria y la majestad de Dios. A oírlo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero para oír a Dios hay que tener oídos para oír. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero hay gente que tiene oído, pero no para oír. Entonces es hermoso ver, hermanos, que tanto en hebreo como en griego, la ternura del Espíritu Santo no es debilidad, sino amor en su estado más puro, en su estado más protector. Por eso yo decidí amar al Espíritu Santo hasta la muerte. Y quiero amar hasta la muerte, hermanos, al dulce Espíritu Santo. Amar al Espíritu Santo hasta la muerte es, en realidad, abrirse a una vida que no termina. ¿Por qué? Porque Él es precisamente el dador de la vida. Esa expresión de dulce Espíritu Santo no es casualidad. Esa expresión refleja esa experiencia de la que hablábamos hace rato. Descubrir que el dueño del universo es, al mismo tiempo, el huésped más delicado de tu corazón, de mi corazón. Aquí yo te voy a presentar 3 formas en las que ese amor del Espíritu Santo se traduce en una relación viva, personal, constante. Primero, la docilidad, el lenguaje del amor. Amar al Espíritu Santo no es solo un sentimiento, es docilidad. Es decirle, no entiendo por qué me pides esto, pero confío en tu ternura. Sé que tú nunca me harás daño, me llevarás siempre por senda de justicia, por amor del Señor. Es dejar que Él sea el guía, como el barco que deja que el viento, el ruaj, sople sus velas y lo lleve a puerto seguro. Amar hasta la muerte es morir a los propios planes para vivir en los planes del Espíritu Santo. Él es el que tiene el programa de Dios, es el que conoce los secretos del corazón de Dios. Lo segundo es el culto al huésped del alma. El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. Amarle es cuidar el interior, es cuidar tu corazón. Así como preparas tu casa para alguien a quien amas, para que se sienta bien, profundamente la vas a trabajar, la vas a cuidar, la vas a adornar. Amar al Espíritu Santo es buscar el silencio y la pureza para que Él se sienta en casa dentro de ti. Lo tercero es la fidelidad en lo pequeño. En lo pequeño
me has sido fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Como decía hace rato, su ternura se manifiesta en lo sencillo. Amarle hasta el final significa escuchar esos suaves impulsos de hacer el bien. Cuando tú sientes hacer el bien, no eres tú, el Espíritu de Dios en ti. Es pedirle perdón cuando ignoras su voz. El Espíritu Santo se hiere cuando nosotros no oímos su voz o no tenemos tiempo para sentarnos o arrodillarnos en silencio para oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Reconocer su presencia en los demás, especialmente en los que sufren, donde su ternura más se necesita. Eso es vivir para Él. Y uno termina entendiendo esto, orando al Espíritu Santo y diciéndole: dulce Espíritu Santo, que mi amor por ti no sea solo de palabras, sino de una entrega total, verdadera, visible, notable. Sé tú mi último aliento y mi primera alegría de cada mañana. Que tu poder, Espíritu Santo, me sostenga y tu ternura me enamore cada día más y más de ti, de Jesucristo y del Padre, hasta que nos veamos cara a cara en el cielo. El Espíritu Santo nos revela a Jesús, que es lo más importante, hermano. Nos revela a Jesús y lo trae a nuestras vidas, porque el Espíritu Santo hace real a Jesucristo en nuestras vidas. Esa es quizás la misión más hermosa y humilde del Espíritu Santo. Él no habla de sí mismo. Lea la Biblia, Él no hablará de sí mismo, sino que siempre va a señalar a Jesús. Esa es la expresión más humilde y que nosotros debemos imitar. Hay gente que no honran al Señor, se honran a sí mismos, hablan más de ellos, de su ministerio, de sus logros, de sus títulos, de sus estudios, de su poder de palabra, y no honran a Jesús. Es como una luz potente, hermano, pero invisible, que va a iluminar un cuadro, una obra de arte. Tú no miras la luz, mira la belleza del cuadro, de la obra de arte que esa luz te está revelando. Entonces, el Espíritu Santo ilumina en su luz nuestro entendimiento para que podamos ver a Jesús en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, hermano, Jesús sería solo un personaje histórico, un filósofo de la historia o un recuerdo lejano. Pero gracias al poder del Espíritu Santo, a su poder, a su ternura, Jesús se vuelve una presencia viva en nosotros. El Espíritu Santo vuelve al Señor una realidad en nuestros medios. Aquí te explico cómo ocurre ese puente espiritual. Primero, el Espíritu Santo como traductor del corazón. La Biblia dice en Juan 16:14, y Él tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Aquí el poder y la ternura trabajan juntos. En el poder, Él rompe la barrera del tiempo y la distancia. Del tiempo porque hace 2000 años y algo que vino a la tierra a hacer el trabajo que está haciendo hasta que nos entregue en las nubes del aire en las manos del Señor. Y en cuanto a las palabras de Jesús, para que no sean solo tinta muerta, sino que sean fuego en tu pecho. Él graba la palabra del Señor en tu corazón como con martillo, cincel y fuego. Y la ternura es que Él te explica a Jesús de una forma personal y no te da una lección de teología fría, muerta, seca, sino que te hace sentir el amor de Jesús en tus propias heridas, en tu propia vida, y entiendes que el sacrificio de Jesús es la mayor manifestación de Dios para con el hombre. Y cuando conocemos a Jesús a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos también que manifestar amor, ternura, perdón, compasión por los que están perdidos, comenzando por nuestros enemigos. Lo segundo es que el Espíritu Santo forma a Jesús en ti. Pablo decía que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y eso es la obra pura del Espíritu Santo. Él es el artesano divino, con su paciencia infinita
que es su ternura, Él batallando en tu carácter, los rasgos de Jesús, su compasión, su valentía, su amor a Dios, Padre, su obediencia, todo eso que solo el Señor Jesucristo puede tener y nos lo ha delegado a través del Espíritu Santo. Él trae la vida de Jesús a tu vida, a tu diario vivir, a tu cotidianidad. Cuando perdonas a alguien que no lo merece, no eres tú, es el Espíritu de Jesús actuando a través de ti. Lo tercero es la presencia real en el hoy, porque el Espíritu Santo es el que hace que la promesa de Jesús, eso de yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo, sea una realidad tangible. Y ahí se mueve el poder en esa promesa y la ternura del Espíritu Santo. El poder porque hace presente el sacrificio y la resurrección de Jesús en la oración y los sacramentos. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando todo lo que Él hizo. Y la ternura es porque te hace experimentar la Abba filiación, es decir, te hace sentir hijo amado del mismo Padre que estaba en Jesús. Imagina que Jesús es el sol y el Espíritu Santo es el rayo de luz que entra a través de tu ventana. El rayo no es el sol, pero es el que trae el calor, trae la luz del sol directamente a tu habitación, permitiéndote verlo, sentirlo. Lo que dice 1 Corintios 12:3, nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Esa es la señal de que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo de artesano en ti, está formando el carácter de Cristo en ti, está formando a Cristo dentro de ti. Entonces cuando Él nos revela a una faceta específica de Jesús, no lo hace para que tengamos más información, sino más bien para que tengamos más vida. Vida. Él es la vida. Y dependiendo de lo que tú estés viviendo ahora, tú que me estás oyendo, no sé dónde estás, dónde vives, pero dependiendo de lo que tú estés viviendo, esa revelación de Jesús a través del Espíritu Santo se siente en formas muy distintas. Él opera de manera distinta en cada quien, en cada situación. Y aquí yo te voy a compartir 3 formas más comunes en las que el dulce Espíritu Santo nos presenta al Maestro. Primero, Jesús como el buen pastor. Él es el consuelo y guía. Vea, si estás en un momento de cansancio o bien sea de confusión, primero el Espíritu Santo te revela al Jesús que carga las ovejas heridas. Ese pastor que fue a buscar aquella oveja herida y la tomó en sus brazos y la trajo al rebaño. Lo segundo, la ternura. Sientes un alivio inexplicable, como si alguien te quitara un peso de los hombros. Esa es la ternura que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Tercero, el poder. Te da la dirección clara cuando no sabías hacia dónde ir. Lo segundo, nos presenta a Jesús como el médico divino en el área de la sanidad. Si hay heridas del pasado o dolores en el alma, el Espíritu te revela al Jesús que toca al leproso o al ciego. Te presenta su ternura. Sientes que tus cicatrices ya no duelen tanto. Hay un perdón que fluye hacia ti y hacia otro. Y tercero, Él rompe cadenas de amargura que parecían imposibles de soltar en los tiempos cuando Él no estaba operando en tu vida. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y lo tercero, presenta a Jesús como el Rey victorioso. Ahí está la fortaleza. Nuestra fortaleza está en la victoria de Cristo. Si tú enfrentas batallas o miedos grandes, el Espíritu te revela al Jesús que resucita y vence a la muerte. En su ternura, Él te susurra al oído: no temas, yo he vencido al mundo. Tercero, te da el poder porque te reviste de una autoridad y de una paz que el mundo no puede entender
ni quitarte tampoco. Como dice la canción, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, por lo tanto no me lo puede quitar. Lo que Dios da permanece para siempre. Él quiere que tú permanezcas hoy, fiel en esta tierra, con todas las aflicciones, batallas, vicisitudes, tormentas, circunstancias. Pero ese momento de fidelidad te va a llevar a vivir en la eternidad, en su presencia. El Señor me dijo un día, el que no esté dispuesto a padecer por mi nombre en la tierra, no tiene derecho a gozarse conmigo en el cielo. Y el Señor por eso está levantando esa generación, un ejército que escucha. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que nos trae el mensaje, nos trae la noticia. Él es el periódico de Dios. A veces, para dejar que el Espíritu Santo nos traiga a Jesús, solo hace falta un momento de silencio total. Lo que le decía, gente que no saben oír. Entonces en ese silencio está escondida la riqueza de la intimidad. Y como yo decía, que quiero amarle hasta la muerte, ese amor se alimenta en la intimidad. El Espíritu Santo es el beso de Dios que nos une a Cristo. Judas besó a Jesús y lo unió a sus enemigos, lo entregó a sus enemigos. Cuando el Espíritu viene a nosotros, es como el beso del Padre que nos une a Jesús. Y es donde se cumple lo que dice la palabra, que el que es de Cristo, un espíritu es con Él, pero es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos vuelve uno, es el que nos hace uno con Jesús. Y Jesús nos hace uno con el Padre, porque todo lo que es el Padre está en el Hijo, y todo lo que está en el Hijo está en el Espíritu Santo, y todo lo que es y está en el Espíritu Santo está ahora en la iglesia de Cristo, en ti y en mí. He querido hablar de esto porque el Espíritu Santo es lo más grande que puede ocurrir en la experiencia de un ser humano en esta tierra. El Espíritu de Dios, el Espíritu de vida que ha resucitado a Cristo entre los muertos, es el mismo que está ahora levantándonos sobre los ataques, los miedos, las persecuciones. Como dice la Biblia en Hechos 10:38, como el Espíritu Santo ungió a Jesucristo para que pudiera hacer milagros, señales y libertar a todos los oprimidos por el diablo. Hermanos, predicar, ministrar, pastorear, apostolar, profetizar, evangelizar, enseñar, cantar, adorar, tocar un instrumento, dirigir servicios en la iglesia, administrar cualquier ministerio u oficio en la congregación del Señor. Sin el Espíritu Santo, eso sería como tratar de contar las estrellas sin ojos, o de cantar la mejor canción o recitar el mejor poema sin lengua. Sin el Espíritu Santo, tú y yo somos nada. La iglesia es solamente un edificio lleno de muertos, de cadáveres que caminan. Él es la vida en nosotros. Volvámonos a la comunión con el Espíritu Santo, porque Él te está esperando y Él se siente herido cuando nosotros preferimos un entretenimiento, preferimos una actividad, preferimos cualquier cosa, y de último Él. Así que considera lo que te he dicho. Esto lo trajo el Espíritu Santo hoy. Desde esta madrugada está bregando esa palabra en mi corazón, y la recibí y quiero compartirla contigo. Dios te bendiga. Y el Espíritu y la novia dice, ven. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y todo el que lee y el que cree y el que anda en esto diga, ven. Dios te bendiga. Shalom.